¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Enmudece y sal de él. Este domingo la liturgia de la palabra nos invita a reconocer el poder de la palabra de Dios. Dos enseñanzas. Primera enseñanza, la fe de los demonios. Segunda enseñanza, la autoridad de Jesús. Primera enseñanza, la fe de los demonios. Blas Pascal afirma que hay varias clases de hombres, que hay unos ateos que buscan a Dios, que hay unos ateos que no buscan a Dios, que hay unos hombres que son creyentes, pero que hay otros que creen en Dios, pero no les sirven a Dios. El apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, le dice a la comunidad que si creen en un solo Dios, y parece que interactuando con ellos, les dice que eso no es nada extraordinario creer en Dios, porque los demonios también creen en Dios y le temen. ¿En qué consiste entonces la fe de los demonios? Consiste en creer en Dios, pero no creerle a Dios. Es decir, que creo en Dios, pero no le hago caso. Creo en Dios, pero no lo busco. Creo en Dios, pero no lo alabo. Esa es la fe de los demonios. El Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 1, versículo del 21 en adelante, afirma un acontecimiento extraordinario que le pasa a Jesús. Jesús está en la sinagoga y resulta que estando en la sinagoga predicando con poder y autoridad, se acerca un endemoniado, es decir, un hombre que tenía un espíritu maligno. La pregunta es, ¿qué hacía un endemoniado en la sinagoga? La sinagoga era un lugar sagrado. Quiere decir que los demonios también van al culto. Quiere decir que los demonios también van a misa. Quiere decir que los demonios también leen la Biblia. Es más, Satanás en el capítulo 4 cita la Sagrada Escritura. Satanás también conoce la Escritura. Lo que pasa es que Satanás y los demonios leen la Escritura, citan la Escritura, pero sin Dios. Es decir, se quedan con la letra, no con el Espíritu. ¿Qué es lo que entonces necesitamos hacer? No solamente basta creer en Dios, sino creerle a Dios. Segunda enseñanza, la autoridad de Jesús. La palabra autoridad en griego se dice exousia, es decir, quiere transmitir la fuerza para ejercer algo. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, descubre que la palabra de Dios tiene un dinamismo. La palabra es creadora y liberadora. Cuando dice que Jesús de Nazaret expulsó el demonio en la sinagoga, quiere decir que su palabra crea y libera. Por tanto, Jesús es Dios. ¿Qué es lo que le pasa al endemoniado en la sinagoga? Que reconoce a Jesús, pero simplemente al Jesús histórico. Le dice, tú eres Jesús de Nazaret. El demonio no le dice, tú eres mi Señor y mi Salvador. Vamos a prestar atención a lo siguiente. Lo más importante no es reconocer a Jesús. Lo más importante es declarar que Él es mi Señor y mi Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Es decir, no basta con leer la Biblia, basta con practicar lo que dice la palabra de Dios. No basta con creer en Dios, basta con creerle a Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios. Porque
los demonios también creen, los demonios también temen, los demonios también van a misa, los demonios también leen la Sagrada Escritura. Que el Señor entonces nos regale la gracia de escuchar la palabra de Dios. Dice el Salmo 94, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Dice que este espíritu maligno, este demonio que participaba de esta persona, fue expulsado por escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que el Señor, a través de la palabra de Dios pronunciada, a través de la Sagrada Escritura, a través de la Eucaristía, a través de los acontecimientos, de los predicadores, de los profetas, libere nuestra alma. Que el Señor nos regala toda la actitud de la escucha a la palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.